Gracias, Jan. Muy bien, bueno, recién decía el vocero presidencial, este es un paquete de medidas que resulta ser el telón de fondo de lo que será el paquete legislativo y las reformas estructurales que se vienen. Para hablar de estas dos cosas, del conjunto de medidas y de lo que se viene, estamos en comunicación con José del Río. Buen día, José, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Tan impecable, impoluto hasta ahora. Dios mío, ¿cómo estás así de divino 838? Y para los colegas de la gráfica es un tema. Claro, Nosotras, claro. ¿Qué decir? Bueno, Me pero tenía que sorprendiste. salir con ustedes. Buen día, ¿cómo andan? Buen día. ¿Todo bien? Muy bien, Bueno, muy bien. Qué días eternos, ¿no? Digo, por un lado, esto que veíamos recién y la caja de sorpresas de las medidas que se suman, ¿no? Por un lado están las que ya analizaron con mucha profundidad y por otro, bueno, ¿cuánto está el dólar tarjeta, no? Pregunta que se hace la gente que está más cerca a los 1.320 pesos. Claro. ¿Qué significa esta reversión de ganancias? Porque recordemos que la Libertad Avanza con Javier Milei y Villarruel al frente apoyaron la medida de ganancias que hoy la definió como electoralista el vocero presidencial. Digo, este es un punto a seguir muy de cerca. Lo que planteaban recién de los jubilados también, que sea por decreto, decían ayer fuentes muy cercanas al Ministerio de Economía, que tenía que ver con tratar de tener cuidado respecto del impacto que va a tener la inflación, pero también hay que tener cuidado cuando se habla de por decreto, bueno, cuándo y cómo, ¿no? Porque en este tiempo donde la inflación lamentablemente se va a acelerar, en ese contexto todo este tipo de medidas tienen mucho, pero mucho de letra chica. Bueno, Claro. en jubilaciones, cuando se habla de 0,4, viste que hay un gráfico de que el propio Ministerio de Economía, o sea, si se habla de apuntar con el tema de los jubilados también a la reducción del déficit, uno entiende que el poder adquisitivo de los jubilados y no va a mejorar más allá de los decretos, ¿no? Te quiero preguntar también por la cuestión política. Vos decías reversión de ganancias, tema importante porque se votó recientemente y la Libertad Avanza acompañó. ¿Necesita trámite parlamentario? ¿El no haber sido aprobado por ambas cámaras puede ser una atribución del Ejecutivo? ¿Creés que va a conseguir los números? Por el peronismo ahí va a salir a decir, y nosotros lo acabamos de votar, más allá de los gobernadores, vamos a defender a la clase media trabajadora. ¿Cómo lo ves? Bueno, hasta ahora lo que estamos notando del gobierno, que como decía Dorni, lleva solo 72 horas, ¿no? Y arranca sus primeras 72 horas, se está notando cierta viveza en el buen sentido, o cierta creatividad, o cierto estilo. Todo lo que anunció ayer lo puede llevar adelante sin el Congreso. Pero cuando entras en materia tributaria, cuando entras en materia impositiva más profundamente, ahí sí necesitas de las cámaras. Y lo paradójico de esto es que va a tener el respaldo por parte de los gobernadores, porque en definitiva lo que Massa le sacó, en este caso en términos de ingresos, fue directo a los gobernadores, pero le dio ingreso de bolsillo a la gente. Por eso fue que en su momento el propio Milei había justificado que acompañaba esta medida desde el Congreso, porque dijo, toda baja de impuestos nosotros la vamos a acompañar. Y después, un tema central para este contexto, donde se anunció desde enero, por ejemplo, el tema de los subsidios al transporte y demás, la reducción de subsidios al transporte, es el poder de adquisitivo de bolsillo del segmento medio, que esto va directo al segmento medio. Antes era el segmento alto, pero en la medida que el kirchnerismo tuvo tope de las alícuotas y no modificaba esas alícuotas, terminó afectando sobre todo al segmento medio. Ahí también se abre un gran signo de interrogación porque mucho del votante está en ese contexto y esto le puede generar ciertos dolores de cabeza muy grandes. Claro, y en ese sentido, José, porque uno piensa en el impacto, vos referías, lo que tiene que ver con quita de subsidios a partir de enero, que veremos con qué escalonamiento será. Bueno, de hecho, el cambio en el tipo de cambio oficial, si no me equivoco, es una devaluación del más del 50%, 50% más menos. Después, bueno, todo no, lo que arriba tiene... del 100, ¿no? ¿El dólar que salta a 800, decís? El dólar, claro, es 100, porque, claro. claro, ahí está, ese es el número. Después todo lo que tiene que ver con impuesto país y la suba para importaciones, eso también va a tener un impacto en precios, más el rezago inflacionario de la administración anterior. Entonces, ahí la pregunta es, ¿qué va a pasar con estos sectores medios que no van a tener mecanismos compensatorios, ¿no? Bueno, ahí hay un punto muy interesante que es por ahí lo que le pasa al metro cuadrado de la gente, ¿no? Porque en definitiva hay algo interesante de cómo está construyendo su propio relato este gobierno, que realmente es interesante y es un cambio de época, que es
te explican la macroeconomía muy clara, ¿no? Te explican por qué no puedes gastar más de lo que te ingresa, te explican qué pasa con el dólar y demás, pero también es importante decirlo, cuando eso llegue a tu metro cuadrado, digo, esta devaluación, ¿no? Uno dice, el chocolate que comen los chicos, el cacao es importado. Los tubos de acero sin costura, las obras de infraestructura de las empresas son importadas. El café es importado y no hay sustitutos. Entonces, cuando vos ves esta devaluación tan profunda y esto lo proyectes a lo que va a ocurrir, por ejemplo, un auto 0 kilómetro tiene al menos el 47% de las partes importadas. Todo eso es dólares. Claro. Dólares que no hay, José, dicho sea de paso. ¿dónde están y los se cambia dólares? la Esa es fórmula, la no digo pregunta. porque desaparecen las iras, pero digo, ¿cómo será eso Pero para ¿con importar? qué dólares? Lo que dice Claro. Maxi, ¿con qué dólares? Bueno, no están los dólares y por otro lado el impacto sobre el producto final que uno consume, porque en definitiva cuando vos te tomás un café, ayer el ministro hizo esta proyección con el tema de la leche de 400 pesos a 60.000 si no tomaban medidas que en un año. pudieran evitar este 15.000%. Lo concreto es que esta devaluación tan grande, digo, no solo tiene un impacto en el poder adquisitivo de la gente, que por ahí eso es cuando te comparas en dólares, ya estábamos en el mínimo histórico, digo, comparando los ingresos en dólares con otros países, sino también, que es el efecto más inesperado o más crítico de lo que viene, es toda la composición importada que hay en productos que son de fabricación nacional. Y eso, te digo, es el efecto al que hoy hay que mirar mucho, porque entre los pícaros de siempre y la realidad vamos a tener unos precios que van a subir mucho más de lo esperado. Perfecto. Bueno, José, ¿qué podemos esperar? Ya ni siquiera sé si decirte para la próxima semana, de acá a enero, en las próximas horas, ¿no? Faltan algunas precisiones respecto de los anuncios de Caputo y, bueno, falta conocer todo esto que Adorni calificó de bueno, las medidas estructurales que claramente no tienen que ver con los anuncios de ayer, ¿no? La reunión de ahora a las 9. Claro, el Banco Central, el Banco Central, el Banco con Central, con bueno, los y además la bancos. reunión de gabinete. Tenés la agenda del día que ahora comienza, como bien decían, con la reunión de los bancos, con el Banco Central, Bausili entrando en funciones. Recordemos que hasta ahora el Banco Central había decretado distintos feriados cambiarios. Hay que seguir muy de cerca el dólar de hoy, porque esta medida lo que busca es acercar la brecha, ¿no? Esta brecha que se había disparado entre el dólar blue y el dólar legal. Hay que ver qué pasa con el dólar blue, hay que ver qué pasa con ese tipo de dólar, porque ahí entra la frase del presidente: ¿le creen o no le creen? Claro. Es muy importante lo que pase con el dólar. Los bancos van a tener cercanía, van a tener por parte del presidente del Banco Central un pedido explícito, que es el de mantener la calma respecto a las medidas que vienen y también empezar a ver qué tipo de medidas pueden ser colaborativas entre ambos sectores, el público y el privado. Las cerealeras que no entraron todavía a la cancha van a ser convocadas en las próximas horas. Y un dato adicional, esto que veíamos recién de Adorni, que hoy se confundió, no sé si se fijaron que había unos papeles como equivocados. Sí, Ella sí, advirtió, volvió con otros papeles, ¿no? Cuando se fue. porque tenía los papeles de la conferencia, pero no los de hoy. Entonces, también puede haber novedades por la tarde, porque entramos en zona, paradójicamente, de 72 horas de gobierno, pero de medidas demasiado urgentes con impacto real. Así que por ahí viene el día. Bien. Gracias, José. Beso grande a las dos. Y Muchas a los tres, gracias. perdón. Volvemos con Nacho Damonte a la Casa Rosada, reunión de gabinete, pero